Buenos días. Estamos a 24 de noviembre del año 2024. Y hoy en esta escuela bíblica, creo que es la número 11, os voy a hablar del bautismo, del verdadero bautismo para el perdón de los pecados. Ayer un amigo me ha enviado un vídeo publicado en YouTube. El vídeo es un vídeo muy cortito, ya veréis. El vídeo está hecho por un llamado pastor, un pastor reformado, calvinista, llamado Percy Riley. El título de este vídeo, del vídeo hecho por este individuo, este apóstata, es El bautismo de infantes, el bautismo de bebés, por el pastor Percy Riley. Porque no sé si sabréis que el bautismo de bebés, el bautismo de infantes, este falso bautismo satánico, totalmente antibíblico y anticristiano, no solamente lo practica desde hace muchos siglos la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Esta gran ramera, pues bautiza, eso no es un bautismo, le echan, porque la palabra bautismo procede del griego baptizo, que significa sumergir en el agua. Y lo que hacen con los bebés, cuando tienen pocos días, los bebés de familias católicas, es que el cura de esta iglesia del diablo pues les echa unas gotas de agua, un poquito de agua en la cabeza, y ya dicen que está bautizado, enseñan, hacen esta práctica absolutamente demoníaca y falsa de un falso bautismo, y además de bebés. O sea, además de no ser un bautizo, no sumergir en agua, es un falso bautismo. Además lo hacen con bebés, con infantes. Bueno, pues resulta que esto no solamente lo hace la iglesia católica, la iglesia de Satanás en la tierra, esta gran ramera, lo hacen también otros falsos cristianos, hijos de la gran ramera de Roma, que son las llamadas iglesias reformadas calvinistas. Esto lo enseña, lo que enseña, por ejemplo, este pobre mamarracho, este falso pastor, que ha hecho este repugnante y patético vídeo. El sujeto, que se llama Percy Riley. Fijaos lo que dice, porque es muy cortito. Fijaos lo que dice este falso pastor, este mamarracho, porque es un auténtico mamarracho, es un hijo del diablo. Fijaos la estupidez que dice para justificar el bautismo de infantes, el bautismo de bebés. Luego, después de esto, os voy a hablar del verdadero bautismo cristiano, tal como enseña la Biblia, el verdadero bautismo para el perdón de los pecados, como es el que hacían los primeros cristianos. Vamos a escuchar muy breve lo que dice este sujeto, este soplagaitas, este falso pastor de la cristiandad apóstata, de una llamada iglesia reformada. Son los calvinistas, son hijos de la iglesia católica romana, hijos de la gran ramera, que enseñan exactamente lo mismo que enseña la iglesia esta diabólica, la gran ramera, la iglesia católica romana. Enseñan exactamente lo mismo en cuanto a este tema del bautismo, el bautismo de bebés. Mire lo que dice. Vamos a ponerlo. Hay mucha gente que no acepta el bautismo de infantes, pero sí acepta otras cosas que no son bíblicas. Esto lo dice un llamado pastor protestante, de la llamada iglesia reformada. Esto no lo dice un católico, lo dice este individuo, este sujeto que se llama Percy J. Riley. Seguimos. Mucho tiempo pensé que los reformados no tenían ninguna base bíblica en la cual pudieran sostener sus creencias del paidobautismo. Pero siendo cada día más confrontado por la palabra de Dios, por la historia de la iglesia, me vi obligado a estudiar y a profundizar en mis creencias bautistas, teniendo la esperanza de que algún libro o alguien me llevara nuevamente a estar convencido de la exclusividad, mis hermanos, de aquella postura que veía ser destronada. No es mi intención primordial, por medio de este estudio, convencer al
al oyente de mi postura, sino que puedan tener con más claridad que bautizar a niños está basado en la sola escritura. Se despide el pastor Percy J. Riley. Bueno, Dios. Hasta ahí lo que dice este mamarracho. Como podéis ver, dice que tiene base bíblica, que la Biblia enseña el bautismo de infantes, el bautismo de bebés. Evidentemente, como podéis ver, no ha dado absolutamente ni un solo versículo, ni un solo texto del Nuevo Testamento donde se enseñe esa doctrina de demonios del bautismo de infantes, del bautismo de bebés, porque es absolutamente mentira. Lo que ha dicho este falso pastor, este mamarracho, es mentira, es falso. No ha demostrado absolutamente nada con la Biblia. Y luego, para remate, dice que sí, que eso lo enseña la Biblia, el bautismo de infantes, que es enseñanza bíblica. Bueno, vamos a ver unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del bautismo, del verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Primer texto que vamos a ir. Abran sus Biblias, porque estas escuelas bíblicas es fundamental que tengáis vuestras Biblias a mano, una Biblia abierta, para ir comprobando los pasajes bíblicos que voy a mencionar. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, el famoso pasaje de Marcos capítulo 16, vamos a leer los versos 15 y 16. Algunos dicen que este texto es apócrifo o añadido. Eso es absolutamente mentira. Es un texto auténtico. Se encuentra en muchísimos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Es un texto auténtico. Está en armonía total con lo que enseña el Nuevo Testamento. Es un pasaje, por lo tanto, absolutamente correcto y auténtico. Dijo Jesús, después de resucitar. Y les dijo, esto es lo que les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es absolutamente bíblico. Se ordenó a sus discípulos que fueran por todo el imperio romano, por todo el mundo, predicando esta buena noticia, este evangelio. Y mira lo que dice ahora Jesús, lo que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que el que creyere y fuere bautizado. Un infante, un bebé de poquitos días o poquitas semanas, ¿tiene capacidad para creer en el evangelio? ¿Verdad que no? Por lo tanto, aquellos que bautizan a bebés, aquellos que bautizan a infantes, están haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús, lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 16, verso 16. Para poder ser bautizados, primero tenemos que creer en este verdadero evangelio, en esta verdadera buena noticia que está centrada, como vamos a ver, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Pues serán bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como vamos a ver seguidamente. No en el nombre de ningún falso Dios trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un falso bautismo. Eran bautizados solamente en el nombre de Jesucristo y además para el perdón de los pecados. Aquellos que escuchaban el Evangelio, que entendían el Evangelio, eran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? El que creyere y fuere bautizado. Un bebé, un infante, ¿tiene capacidad para creer en el Evangelio? Para entender y creer el Evangelio, ¿verdad que no? Por lo tanto, bautizar bebés, infantes, como hace la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, o las hijas de la Gran Ramera de Roma, como son las iglesias llamadas iglesias reformadas, como por ejemplo la que pertenece este falso pastor, este mamarracho que ha hecho ese patético y repugnante vídeo, pues están haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Porque un bebé no tiene absolutamente ninguna capacidad mental ni para entender ni para creer en el Evangelio. Jesús fue bien claro. El que cree y sea bautizado. Primero hay que creer en el Evangelio y después ser bautizados en agua, por inmersión. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la palabra bautismo.
del griego baptizo, que significa sumergir en agua. No echarle unas gotitas de agua en la cabeza a un bebé. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo cristiano. Nada. Baptizo significa sumergir. Punto y pelota. Esto cualquiera lo puede comprobar en cualquier libro de teología, en cualquier comentario bíblico, perfectamente, que la palabra bautizo procede del griego baptizo, que significa sumergir en agua. Por lo tanto, lo que hace la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra, de echar a un bebé agüita en la cabeza y decir que ya está bautizado, que ya es cristiano, que ya ha nacido de nuevo, que forma parte de la familia de Dios. Eso es una parodia satánica y repugnante del verdadero bautismo. Eso es una burla, una parodia diabólica. ¿De acuerdo? No tiene que ver nada con el verdadero bautismo para el perdón de los pecados. Ya hemos visto que el verdadero bautismo, primero hay que creer en el Evangelio, entenderlo, escucharlo y después bautizarse. El que crea y sea bautizado será salvo. Así lo dijo Jesús. Mas el que no crea será condenado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya queda descartado completamente el bautismo de bebés, el bautismo de infantes, porque un bebé, un infante, no tiene absolutamente ninguna capacidad para creer en el Evangelio. Así de simple. Bien, vamos a ver más textos sobre el verdadero bautismo. Abrid vuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer el verso 38. Vamos al verso 38. Bueno, vamos a leer un poquito el contexto, vamos a leer primero el 37. Dice así: al oír esto, es decir, los judíos que estaban ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, fueron ahí de todas las partes del Imperio Romano, miles y miles de judíos, de israelitas, para celebrar la fiesta del Pentecostés. Entonces escucharon la predicación del Evangelio dada por Pedro, por el apóstol Pedro. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban desesperados. Pedro les dijo: miren, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del Espíritu de Dios, del poder de Dios, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentíos, ahí lo tiene. Primero, un genuino arrepentimiento, del griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio completamente de mente, la forma de pensar, metanoia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Sí, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento, un cambio de mente, y luego ser bautizados. Ya hemos visto que la palabra bautismo significa baptizo, en griego es baptizo, sumergir. Arrepentíos, cambiar de mente, metanoia, y bautícese, sumérjase en agua cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dijo Pedro, fíjese bien, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pedro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Por lo tanto, aquellos cristianos que son bautizados, que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues sencillamente es un falso bautismo. Ellos se suelen basar en unas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, creo que es el verso 19, donde en casi todas las versiones bíblicas lo han traducido diciendo: bautizaos y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin embargo esas palabras jamás las pronunció Jesús. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues muy simple, porque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo, no en griego, en hebreo. Esto lo dicen todos, absolutamente todos los eruditos en el Nuevo Testamento. Fue escrito en idioma hebreo, y en el idioma hebreo, en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, no se encontraba esa fórmula
trinitaria de bautismo. No existía. Esto lo sabemos por el obispo de Eusebio de Cesarea, obispo de la iglesia de Cesarea, ahí en Tierra Santa. En el siglo IV citó esta parte del Evangelio de Mateo, y no citó por ninguna parte esa fórmula de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que dijo, lo que decía el texto original hebreo del Evangelio de Mateo es que Jesús les dijo que fueran en su nombre, predicando el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, predicando el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que les dijo Jesús a sus discípulos. No les dijo por ninguna parte que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro, el día de Pentecostés, no citó esa fórmula falsa trinitaria de bautismo. Dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo nada más, para el perdón de los pecados. Pedro no conocía por ninguna parte, jamás conoció esa fórmula trinitaria de bautismo. Si Jesús hubiera dicho esas palabras que están en Mateo 28, verso 19, pues Pedro las hubiera citado, hubiera dicho que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pedro no dijo eso. ¿Qué pasa? ¿Que Pedro, el apóstol Pedro, desobedeció a Jesús? Por supuesto que no. Simplemente que no existía esa fórmula trinitaria de bautismo. Eran bautizados solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si queremos tener el perdón de los pecados, hemos de bautizarnos en el nombre de Jesucristo por inmersión. Pero primero tiene que haber existido un previo arrepentimiento. Y yo pregunto a estos falsos cristianos católicos o a estos mamarrachos reformados, protestantes, que bautizan a bebés, que bautizan a infantes, ¿un bebé tiene capacidad para arrepentirse genuinamente? ¿Verdad que no? Por lo tanto, bautizar infantes, bautizar bebés es absolutamente estúpido, satánico, absolutamente diabólico, es algo totalmente demencial y contrario a la enseñanza de Jesús, del Señor Jesús. Ya hemos visto Marcos capítulo 16, totalmente lo opuesto a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles, concretamente del apóstol Pedro, el cual solamente dijo que fueran bautizados previo a arrepentimiento, primero que se arrepintieran y después que fueran bautizados, sumergidos en agua, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el falso bautismo practicado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, y las mal llamadas iglesias reformadas, estos hijos de la gran ramera de Roma, es un falso bautismo que lo que hace es llevar a la condenación a miles y miles de falsos cristianos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a otro texto del Nuevo Testamento que habla del bautismo. Vámonos a Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio a los gentiles, en concreto al soldado romano Cornelio y a su familia. ¿De acuerdo? Ahí en Cesarea, en la ciudad de Cesarea. Vámonos, abrid vuestras Biblias, Hechos capítulo 10, y vamos a leer. Pedro primero lo que hizo es predicarles el verdadero evangelio a Cornelio y a su familia, es decir, estaba su familia, su esposa, hijos, seguro que posiblemente tenía hijos, ¿de acuerdo? Y les predicó el verdadero evangelio, que está centrado, repito, en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y mire lo que sucedió seguidamente. Dice, vamos a ver a partir del verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, es decir, el agua del bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Refiriéndose al soldado romano Cornelio y a su familia, que habían recibido el Espíritu de Dios al escuchar el Evangelio. Y mire lo que dice el verso 48. Y Pedro les mandó bautizarles, es decir, sumergirles en agua, baptizo en griego, sumergir, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
La familia, Cornelio y su familia, le rogaron a Pedro que se quedase algunos días con ellos. Aquí lo tenemos. Mandó bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. No mandó bautizarles a estos gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hacen en la cristiandad apóstata, millones de falsos cristianos. No, mandó bautizarles solamente en el nombre de Jesús. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pedro a los judíos ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué dicen estos falsos cristianos católicos y estos reformados, todos estos mamarrachos, hijos del diablo, que rechazan la palabra de Dios, que rechazan la enseñanza de Jesús? Ellos suelen decir, es que en casa de Cornelio, del soldado romano Cornelio, y su familia, porque él y su familia todos escucharon el Evangelio, había niños pequeños también, había bebés, y esos bebés fueron también bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjense qué mamarrachada, qué estupidez. Primero, el texto de Hechos capítulo 10 no dice por ninguna parte que los que escucharon el Evangelio fueran también bebés, hubiera ahí bebés, infantes, niños pequeños. No lo dice por ninguna parte. Los que estaban escuchando el Evangelio eran sencillamente personas adultas, como era el soldado romano Cornelio, su esposa, su suegro, su suegra, etcétera, los que estuvieran ahí en su casa. Personas adultas que podían entender y creer en el Evangelio. No bebés, no infantes, solo un subnormal profundo, un discapacitado mental puede decir que ahí en casa de Cornelio había también bebés, había infantes y que esos bebés también fueron bautizados en agua. ¿Dónde lo dice el texto? ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte. Es una mamarrachada, una falsificación satánica, una espantosa doctrina de demonios enseñada tanto por los católicos, los falsos cristianos católicos, como los falsos cristianos reformados. ¿De acuerdo? Cornelio y su familia escucharon el Evangelio, creyeron en el Evangelio y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Este es el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Es por inmersión, baptizo, en griego, la palabra griega es esa, baptizo, sumergir, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso dios exterior, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, cuando el pollo este del vídeo, este falso pastor, este mamarracho reformado, dice ahí, en ese asqueroso y patético vídeo que ha hecho, que la Biblia enseña el bautismo de infantes. Bueno, observen que es que no dio ni un solo versículo para demostrarlo, lo cual significa que es mentira lo que ha dicho ese hijo del diablo, ese mamarracho. Es mentira, no existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde sean bautizados infantes, es decir, bebés. Está enseñando, porque como son hijos de Roma, hijos de la gran ramera de Roma, enseñan lo mismo que su madre romana. Las llamadas iglesias protestantes reformadas, calvinistas, enseñan exactamente lo mismo que su madre romana. Son hijos de la gran ramera de Roma. Se puede decir que son católicos. Son católicos, pero auténticos apóstatas de la fe. Apóstatas de la fe porque enseñan, igual que la gran ramera de Roma, enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús y de lo que dijo el apóstol Pedro. Jesús dijo que para ser salvos tenemos primero que creer y después ser bautizados. ¿De acuerdo? El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Un bebé, un infante, tiene capacidad mental para creer? Por supuesto que no. Por lo tanto, bautizar bebés, infantes, es absolutamente diabólico, estúpido, es una babosada anticristiana, absolutamente lo contrario de lo que enseñó Jesús en ese pasaje. Y en segundo lugar, el apóstol Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento.
¿Un bebé, un infante, tiene capacidad para arrepentirse? Por supuesto que no. Pedro lo dijo bien claro, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ya con esto termino. Si usted quiere tener el perdón de los pecados, se tiene que arrepentir genuinamente de todos sus pecados, de todas las doctrinas de demonios y herejías que enseñan en su iglesia o que enseña usted. Todas estas espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo el bautismo de infantes. Arrepentirse genuinamente, cambiar completamente su forma de pensar, metanoia en griego, y después bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si usted hace esto, va a recibir eso, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, tal como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Pues hasta aquí este vídeo, este breve vídeo sobre el tema del bautismo. Si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like a este vídeo para que mucha más gente lo vea, compártelo, especialmente con falsos cristianos católicos, y compártelo también con falsos cristianos reformados, protestantes, estos calvinistas que han apostatado de la fe y enseñan exactamente lo mismo que la gran ramera romana, la gran ramera de Roma. Mira la descripción también de este vídeo, donde encontrarás unos estudios bíblicos importantísimos escritos por mí. Hay un escrito también donde hablo del verdadero bautismo para el perdón de los pecados. Ahí lo tenéis en la descripción de este vídeo. Hasta mañana, donde voy a compartir con vosotros otro estudio bíblico muy, muy importante.